Bueno, quedamos en la anterior clase sobre el tema de revelación, que ha sido quizás por ahí un poquito más de entrar un poco en lo que le llamamos la cadena de la revelación. El Señor se da a conocer, Dios se muestra, se manifiesta, lo hace a través de ciertos modos o medios, y esos medios son justamente en lo que compone la revelación propiamente dicha, que se clasifica en una revelación general y una especial. Lo vimos en la clase anterior, que la revelación general solamente abarca abarca a toda la gente, pero de una manera muy limitada, que no alcanza para demostrarle al hombre el camino de salvación, pero sí lo deja bajo la condenación, lo deja incluso sin excusa, como lo dice la Escritura. Por lo tanto, es de gran utilidad la revelación general. Y la revelación especial, que apunta dentro de todos los modos de expresión, de revelación. Entre eso vimos varios, pero los más marcados son teofanías, profecías y la inspiración propiamente dicha como un modo de revelación que nos determina de alguna manera el camino a Jesucristo por medio de la Escritura, que es la inspiración, que es el registro que tenemos nosotros, y la Biblia misma cumple esa función de traernos a nosotros la convicción por medio del Espíritu Santo del pecado, de la justicia, del juicio, y por ende también nos muestra la gracia para alcanzar la salvación y la vida eterna. Es una necesidad que tenemos nosotros estudiar la Biblia como a manera, digamos, de recordatorio. Cuando veíamos sobre la revelación especial y al decir el tema de la Biblia, yo leí que mucho de la revelación que vino en el pasado de manera oral, porque el Señor se expresaba de manera audible con algunos, con voz audible, y aún físicamente en la persona de Jesucristo. Leíamos ese texto de Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, que Dios, habiendo hablado de muchas maneras por los padres, los profetas, ahora lo hace por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Jesucristo es la revelación completa en todo lo que habla la historia de la Biblia, y ha quedado consignada en las páginas de las Escrituras. Entonces nosotros tenemos que ver por qué nos sirve a nosotros entender la inspiración de la Escritura. Porque si vimos revelación la vez pasada, dijimos el qué de Dios, o sea, lo que Dios quiso dar a conocer, porque lo que conocemos nosotros a través de los 66 libros es lo que Dios nos quiso dar a conocer. Deuteronomio 29 dice: las cosas secretas pertenecen al Señor, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Entonces todo lo que está escrito en la Biblia nos sirve y basta. Por eso hablamos de que es suficiente para cumplir la función que nosotros los creyentes necesitamos, de conocer que estábamos muertos en delitos y en pecado, y alcanzar la salvación y la vida eterna, y vivir a través de la palabra del Señor una vida diferente, una vida conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, podemos decir que la inspiración o la revelación de Dios, que es a través de la parte especial en un cómo de Dios, que es el cómo hace Dios, cómo usa Dios los medios para lograr eso, es el acto de que Dios exhaló, respiró todo lo que ha sido su conocimiento a hombres de Dios justamente, que han estado apartados por soberanía de Dios y que no han sido diferentes a nosotros, que han tenido muchos de ellos sus propias limitaciones en cuanto a conocimiento, pero que Dios lo ha hecho de esa manera para darle a conocer lo que nosotros tenemos hoy por palabra del Señor. Entonces, la revelación y la inspiración de las Sagradas Escrituras, dice esta diapositiva, son el fundamento sobre el cual descansa toda la estructura de la teología cristiana. Si nosotros entendemos la revelación y entendemos la inspiración, vamos a ver todos los demás hechos esenciales: inerrancia, infalibilidad, vamos a ver canonización, y todo va a girar en relación a estas dos columnas tan importantes que tienen que ver con el qué de Dios, que hace mención a lo que Dios se quiere dar a conocer, y el cómo de Dios a través de la inspiración. La revelación es un acto en el que Dios da a conocer las cosas que el hombre no puede descubrir por su propia cuenta. El hombre no puede alcanzar absolutamente a conocer nada
a menos que Dios se dé a conocer. Entonces, podemos decir que la palabra del Señor como revelación especial, que es la inspiración misma del Señor, es lo que es verdad según Dios y no según lo que nosotros queramos creer o entender. Es lo que Dios ha determinado. Y vamos a ver, por ejemplo, temas muy importantes sobre la inspiración, qué es inspiración verbal, qué es inspiración plenaria, es una inspiración autógrafa. Vamos a ver esos puntos más adelante. Pero para tener en cuenta la acción ejercitada por el Espíritu Santo sobre los escritores de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, a fin de que proclamaran y escribieran en forma exacta y auténtica el mensaje de Dios. No fue un dictado mecánico, pero sí fue la palabra misma. Y aquí tenemos que detenernos, porque si nosotros vamos a 2 de Timoteo 3:16, la Escritura misma dice la verdad, y entonces nosotros tenemos que no solamente leerla e interpretarla de manera correcta, como lo dice la Escritura, porque eso es importante. Es muy importante que nosotros siempre que leamos la palabra del Señor sepamos lo que dice en relación a la palabra del Señor. Hoy vamos a ver muchos pasajes bíblicos en relación a la inspiración que defienden que la Escritura es inspirada por Dios. Pero el versículo 16 de 2 de Timoteo capítulo 3 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Y fíjese que dice algo: toda la Escritura. No está diciendo todos los hombres que recibieron la Escritura o la palabra del Señor. Está diciendo toda la Escritura. Por lo tanto, está avalando a la palabra de Dios, que es inspirada. No fueron inspirados los hombres. No fue algo como un poeta, como un cantante que se inspiró. Es la Escritura misma la que fue exhalada. Por eso es la palabra Theos Neusta, que significa Dios exhalada, respirada por Dios. Y esto es fundamental, porque eso nos va a dar a nosotros la evidencia de sostener de manera verbal en relación a la inspiración que todas las palabras que están escritas en la Escritura fueron inspiradas por Dios. No un pensamiento como algunos defienden, porque hay una posición también dentro de lo que aceptan la inspiración divina, pero dice sí, pero fue de una manera como una interpretación que hizo Pedro para escribir lo que él entendió de parte del Señor. No, fue exhalada toda la Escritura, toda, palabra por palabra, fueron dadas a conocer, reveladas, el qué de Dios en ese acto de revelación a través del cómo, que fue la inspiración. Dios simplemente respiró. Y si Dios respiró, como Él es el autor de la palabra, todas las palabras escritas en los manuscritos originales, como vamos a ver, es palabra de Dios. Por lo tanto, a tener en cuenta esto, fundamental, toda la Escritura es inspirada. ¿Quién es inspirada? Toda la Escritura. ¿Por quién? Por Dios. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, usted tiene en sus apuntes de allí sobre la importancia de la inspiración. La inspiración es la base para la autoridad de la Biblia, porque la Biblia es inspirada, es fidedigna. Esa palabra fidedigna significa digna de confianza, que se puede confiar en la palabra porque ha sido inspirada por Dios. Yo no estoy leyendo el escrito de Pablo como si fuese de Pablo. Yo entiendo que el Señor inspiró su palabra usando a la vida de Pablo, pero que Pablo recibió por orden divina en ese acto de inspiración de la Escritura. Y ahí está también el tema del fero que hablábamos anteriormente o en otras clases, el verbo conducir, el verbo guiar, es feromenoi, que así Dios usó, como lo dice allí también en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Ese es el otro pasaje que hace mención a la inspiración de la palabra de Dios. Y dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. A Pedro no le nació escribir lo que quiso escribir. A Juan o a los diferentes
escritos que nosotros tenemos en la palabra del Señor y que hacen mención de autores humanos, en realidad ellos, dice la palabra, porque si nosotros vamos a ver un poco más adelante, el versículo 20 dice: pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No ha sido un deseo del corazón de Pedro de escribir ciertas cartas. Por lo tanto, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, conducidos, esa palabra es feromenoi, por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no solamente ellos recibieron de parte del Señor el ser exhalada la palabra, sino que ellos también a la vez fueron supervisados en todos los registros que tenemos nosotros como palabra autoritativa. Por eso decimos que la palabra es inerrante, es infalible, es autoritativa. Hablamos de la supremacía de la palabra de Dios en relación a su suficiencia. La palabra de Dios es clara y la palabra del Señor es digna de confianza. Porque es fidedigna, puede ser la base de toda autoridad en asuntos de fe y de práctica. Hoy vamos a ver muchos pasajes de las Escrituras en relación a lo que es la inspiración. Otra diapositiva dice: la inspiración es la base para la autoridad de la Biblia, porque la Biblia es inspirada, es fidedigna, y porque es fidedigna puede ser la base de toda autoridad en asuntos de fe y práctica. Vamos a ver el apoyo bíblico para esto. ¿Cómo yo sé que la palabra o la Biblia es inspirada por Dios? Bueno, el Antiguo Testamento hace mención sobre el Antiguo Testamento y defiende, por así decirlo, la palabra se defiende a sí misma en relación a la inspiración divina. Vamos a ver muchos pasajes de la Escritura, pero lo importante es que el testimonio de los escritores del Antiguo Testamento dan evidencia de que la palabra que ellos escribieron, ellos estaban conscientes de que era la palabra del Señor. Por ejemplo, vamos a ir a ver Éxodo capítulo 20, versículo 21. Y aunque es cortito, da mención sobre algo fundamental. Este pasaje de Éxodo capítulo 20, versículo 21, nos dice, así de corto: habló Dios todas estas palabras. Y con eso podemos decir que cuando Moisés, después de haber pasado mucho tiempo de llevar a cabo el registro del Pentateuco por inspiración divina, él puso este pasaje haciendo mención de que habló Dios todas estas palabras. Y usted puede seguir, sí. Éxodo capítulo 20, versículo 1. Están en los que leímos, ahí está todo. Así que, versículo 1, perdón. Dije 21 y leí el 1. Entonces me jugó una mala pasada la conciencia. Hizo un... Ahora lo tienen. Bueno, como ustedes tienen allí un bosquejo bastante amplio y con muchos pasajes de las Escrituras, no lo vamos a leer todos, pero es su tarea que ustedes busquen pasaje por pasaje para ratificar que la Escritura está haciendo mención sobre el testimonio de los escritores del Antiguo Testamento en relación a que la inspiración proviene de Dios. Habló Dios diciendo. Vamos a ver otros pasajes, por ejemplo, Éxodo 32, 16. 32, 16. Dice, las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando descendió Moisés con las tablas de la ley, luego de que ya el pueblo se había entregado al becerro de oro y un montón de cosas, y allí está escrita esta palabra: las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas, haciendo mención
de que el autor, de que la palabra es inspirada por Dios. Dios respiró la palabra, Dios exhaló la palabra. Vamos a ver Levítico 27:34. Es el último versículo del último capítulo del libro de Levítico. Dice: estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Y hace mención a mandamientos. Y nosotros vimos en clases anteriores en relación a los sinónimos, no a la terminología propiamente dicha de lo que es la Biblia, palabra de Dios o escritura, sino a los sinónimos que utilizamos. Y vimos allí, por ejemplo, en base al Salmos que vimos 119, cómo podemos sacar más de 10 sinónimos, y entre esos están decretos, preceptos, mandamientos, ley, en fin, usted los puede repasar, lo tiene también en los apuntes, porque en el apunte yo le di todo lo que es la clase de introducción, revelación e inspiración. Ahí quedó pendiente inerrancia, canonización y la finalización, pero vamos a ver cómo llegamos. Vamos a ver otros pasajes porque son interesantes estos pasajes. Primero, Isaías capítulo 1, versículo 1 y 2. Y de paso usted va leyendo la Escritura, la palabra de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 1, el profeta Isaías, este libro es un libro muy particular, le llaman la mini Biblia. Usted dirá, ¿por qué le llaman la mini Biblia a Isaías? Porque Isaías tiene 66 capítulos. Y es increíble cómo Isaías abarca prácticamente todos los temas de todo lo que es toda la Escritura. Entonces, usted lea y se va a encontrar con un Isaías que es como un compendio de la Biblia. Isaías capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, rey de reyes. Oíd, rey de Judá, oíd cielos y escuchad tú, tierra. Y ahí dice, porque ¿qué hace? Habla Jehová. ¿Qué hace Jehová? Y dice, crié hijos y lo engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Lo importante es que habla Jehová. Y dijimos que la importancia de la bibliología es que habla Dios. ¿Por qué estudiamos la Biblia? Porque es palabra de Dios, porque habla Dios, porque nosotros, los cristianos, podemos decir que nos sustentamos y nuestro origen, la palabra del Señor. Nos llamamos cristianos justamente porque todo el hilo conductor de la palabra de Dios es Jesucristo, es Cristo. Y nosotros somos los que, por la gracia de Dios, hoy nos identificamos con Jesucristo a través de su vida, de su muerte, de su resurrección y así también de su glorificación en una eterna vida con Él para siempre. Vamos a leer otro pasaje, por ejemplo, Jeremías capítulo 1, versículo 1 y 2. Me parece que voy a tener que ir al oculista. Jeremías capítulo 1, versículo 1 y 2. Las palabras de Jeremías, dice al inicio, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que residieron en Anatot, en la tierra de Benjamín. Y ahí dice el versículo 2, palabra de Jehová que vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Primero se presenta Jeremías, porque él está escribiendo el libro, pero luego automáticamente da evidencia de que toda esa escritura proviene de Dios. Por lo tanto, vemos que los escritores del Antiguo Testamento, en diferentes pasajes del mismo Antiguo Testamento, dan evidencia de que ellos estaban reconociendo que todo lo que estaban escribiendo era por inspiración divina, que esa palabra provenía de Dios, que Dios había revelado su palabra. Daniel capítulo 9, Daniel 9, vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 9, versículo 2 y el versículo 10.
En el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, en los que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años, haciendo mención sobre el cautiverio. Por lo tanto, aquí Daniel está dando evidencia no solamente de los libros escritos por Jeremías, sino que a la vez está directamente relacionando esos escritos de parte del Señor. Cuando en el versículo 10 dice, y no obedecimos a la voz de Jehová. Fíjese como que dice primero de los libros de Jeremías y luego hace mención de que esos escritos de Jeremías son la palabra del Señor. Porque él dice, versículo 10, y no obedecimos a la voz de Jehová, nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Y si leemos el 11, todavía más claro, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer a tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito, ahí dice claramente, en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Dios pecamos. Cada vez que ellos pecaban, no decían que pecaban contra Jeremías, no decían que pecaban contra Isaías, sino que decían que pecaban contra Dios, pecaban contra la ley de Dios, contra la palabra del Señor, haciendo mención de la inspiración divina de la palabra del Señor en relación al Antiguo Testamento. El testimonio del Señor Jesucristo. Vamos a ver ahora el testimonio del mismo Señor Jesucristo, que se refiere al Antiguo Testamento como la Escritura, que se refiere no solamente al Antiguo Testamento como Escritura, sino que se somete a su autoridad, que haya fortaleza en su enseñanza, que contradijo falsas interpretaciones del Antiguo Testamento, en relación al Antiguo Testamento, de los que mal interpretaban la palabra, y que se ajustó a cada uno de los detalles. Vamos a ver, por ejemplo, Mateo capítulo 13, versículos 13 y 14. Vamos al Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, y estamos viendo ahora el testimonio de nuestro Señor Jesucristo en relación a la inspiración de la Escritura o de toda la Escritura. Capítulo 13, versículo 13 y 14. Y dice la palabra, por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Eso está en Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10. Usted tiene una Biblia con referencia, concordancia, automáticamente le sale el pasaje. Podemos ver cómo Jesús hace mención en relación a una profecía de Isaías del por qué él usaba las parábolas para hablarle, aunque ese otro tema del tema de parábolas, y sabemos que la parábola apunta siempre a algo que tiene que ver con un juicio. Cada vez que vemos una parábola, vemos un juicio de parte del Señor. Siempre que hay una parábola, hay como una separación entre la luz y las tinieblas, entre el trigo y la cizaña, entre el día y la noche, entre los justos y los injustos. Siempre vamos a ver algo que determina un antes y un después por medio de cada parábola. Pero lo importante aquí es haciendo mención del profeta Isaías. Luego vemos, por ejemplo, Marcos, capítulo 7, versículo 8 al 13. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, el propio Jesús dice estas palabras desde el versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Le está hablando aquí a los fariseos, obviamente. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas, dice otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre,
y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no lo dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y cuando él está haciendo referencia a esto, está haciendo referencia al Salmo 34:14 y al Salmo 37:3 en relación al Antiguo Testamento. Por lo que vemos cómo Jesús también está de alguna manera validando no solamente que el Antiguo Testamento es palabra del Señor, sino sobre la importancia de no malinterpretar la palabra del Señor. Y es muy importante esta salvedad. Lo que contamina al hombre no es lo que sale, justamente lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué podemos pensar nosotros de Francisco, que está allí con toda esa blasfemia que sale y esas herejías constantes que dice y expresa? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, porque no está en Cristo. Otro testimonio de Jesucristo. Vamos a ver, por ejemplo, Lucas 24, desde el versículo 44 al 46. ¿Sí? Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 44 al 46. Luego le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí está haciendo referencia justamente a todo el Antiguo Testamento. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y le dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Recitó pasajes que están directamente relacionados con Isaías 53, 1 al 12, y Oseas capítulo 6, versículo 2 del libro de Oseas, profeta menor. Vamos a ver otro pasaje también, Mateo capítulo 4, versículo 4. El Señor, podemos ver cómo no solamente de alguna manera hizo mención o referencia al Antiguo Testamento en lo que expresó, sino que también halló fortaleza en esas enseñanzas. Ustedes más o menos saben lo que pasó allí en esa parte y por qué dijo lo que dijo en Mateo 4:4. Y él dice estas palabras. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando el Señor estaba siendo tentado en el desierto. Y ahí vemos automáticamente que recita Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Podemos ver cómo en Mateo 4:7 vuelve a decir algo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, haciendo mención del Salmo 91, versículo 11 y 12, también de Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, y luego en el versículo 10 donde dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, haciendo mención en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Jesús constantemente hacía mención del Antiguo Testamento. Constantemente Él estaba expresando, no solamente avalando, sino que también hallando fortalezas en el Antiguo Testamento. Ustedes tienen allí muchos pasajes donde Jesús de alguna manera cita libros autoritativos, avala su historia, personajes, eventos bíblicos, así que me gustaría que usted lo pueda leer en su casa, porque es muy importante que tengan en cuenta la importancia de que el mismo Señor Jesucristo hacía mención al Antiguo Testamento como palabra autoritativa, como palabra inspirada por Dios. Así que vamos a pasar a la otra parte que es el testimonio
de los escritores del Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo no solamente Jesús, sino ahora también los escritores del Nuevo Testamento también hacen mención al Antiguo Testamento. Y es un hecho sabido que los escritores inspirados del Nuevo Testamento citaron o aludieron a todos los libros del Antiguo Testamento, excepto Cantar de los Cantares, dando por sentada su inspiración. No solo se refirieron al conjunto del Antiguo Testamento como escritura, hemos visto pasajes como Hechos 17:1, en otras clases anterior hemos visto pasajes como por ejemplo Hechos 18:24, vamos a ver Romanos capítulo 1, versículo 2. Romanos capítulo 1, versículo 2. Y usted sabe que cada vez que lee un versículo, usted después hace un contexto, así que para no dejarlo de lado, leamos el versículo 1, porque creo que va a ser más entendible el versículo 2, aunque algunos ya leyendo el 2 simplemente ya lo entienden. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y él dice el versículo siguiente, que él, haciendo mención de quién, Dios, había apartado antes por sus prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Y si leemos un poquito más adelante hace mención a esto, evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por su resurrección entre los muertos. Y cada vez que sigamos leyendo la palabra, y en la medida que nosotros vamos profundizando los escritos, vamos a ir viendo que cada uno de los versículos que hacen referencia a la defensa de la palabra misma, porque esto es la defensa que hace la Biblia de sí misma, contra todos los que quieren decir que la palabra de Dios no es inspirada por Dios, o que si fue inspirada fueron inspirados solamente sus pensamientos, o que de última, si fue inspirada solamente en el momento cuando nosotros recibimos la interpretación, como muchas veces lo hace la neoortodoxia, que ya vimos casos también. Pero aquí lo importante es saber que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y si estoy diciendo que toda la Escritura es inspirada por Dios, porque la Biblia lo dice así, dice toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, y no como algunos argumentan que toda Escritura inspirada es útil. No. Toda la Escritura es inspirada y útil. Una cosa diferente es decir que toda la Escritura inspirada es útil. Entonces yo puedo decir con eso que no toda la Escritura es inspirada por Dios. Fíjese cómo cambia el sentido de la gramática en la interpretación. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Vuelvo a decir, toda la Escritura inspirada es útil. Totalmente diferente. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en estas cuestiones de traducciones y, sobre todo, más que traducciones, en la interpretación que le dan algunos. En cuanto al Nuevo Testamento, vamos a ver cómo de pronto la inspiración de la autoridad delegada como base para la inspiración está también dada por la autoridad del Señor Jesucristo mismo manifestada en su ministerio profético. Juan 3, capítulo 3, versículo 11. En el Evangelio según San Juan hace mención del Nuevo Testamento. Sí, Juan capítulo 3, 11. Jesús se encuentra con Nicodemo y Nicodemo no entendía algunas cosas porque Jesús estaba haciendo mención a algo espiritual y Nicodemo estaba solamente en el plano terrenal, natural y muy limitado, y aún era un estudioso, conocedor de la ley, que había reconocido que Jesucristo era alguien especial por las cosas que había visto, y Jesús le responde:
de cierto te digo, que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Por lo tanto, estaba dando importancia a la autoridad sobre lo que estaba él haciendo ahora, en este mismo momento, porque Nicodemo estaba reconociendo el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Y de pronto, él le responde de esta manera: de cierto, o sea, esto es verdaderamente cierto, que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Y fíjese que el 12 dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Por lo tanto, el hombre natural no puede percibir, entender, discernir las cosas que son espirituales. Y la palabra de Dios es espíritu y es vida. Por lo tanto, estudiar la palabra del Señor te puede convertir en un teólogo y vas directo al infierno como teólogo. Pero si la estudias a la palabra del Señor y no solamente entiendes lo que es la revelación y la inspiración, sino que viene la iluminación del Espíritu Santo para entenderla y vivirla, esa palabra viva, esa palabra que transforma, que cambia, que nos da a nosotros la oportunidad de recibir por ella la gracia a través del Evangelio, nos da la oportunidad de ser nuevas criaturas en Cristo Jesús y poder entender la importancia de la palabra de Dios para nosotros como un alimento espiritual, como lumbrera, como roca y como todo lo que enseña la palabra en relación a ella misma. Es importante entender la autoridad del Señor Jesucristo mismo manifestando en su ministerio profético. El versículo 34 de este mismo capítulo dice: porque aquel a quien Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Él estaba reconociendo que lo que él estaba haciendo, lo que él estaba diciendo, porque lo que él hablaba era justamente porque había sido recibido del mismo Padre, reconociendo que es Dios el Padre quien inspiró la palabra misma, aún del Nuevo Testamento. Pasajes como, por ejemplo, vamos a ver Gálatas capítulo 14, versículo 37. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 37. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 37. El apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, trata un tema bastante complicado sobre los dones extraordinarios y finalizando dice en el versículo 37: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo, él está haciendo mención de que hay un registro, hay una inspiración, esa palabra registro es inspiración, son mandamientos del Señor. Él está haciendo mención de que lo que él está escribiendo son mandamientos del Señor. Él no habla no es de la palabra, la profecía nunca fue traída como interpretación personal o privada. Personal significa privada, sino que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados, guiados, supervisados, conducidos por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, encontramos que el apóstol Pablo hace mención de esto. Es la base para la inspiración del Nuevo Testamento. Los apóstoles consideraron su mensaje como la palabra de Dios. Vimos muchos pasajes. Vamos a ir a 2 de Tesalonicenses 2:13. En el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, versículo 13. ¿Sí? 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Él dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios, ahí está hablando de Dios,
os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y cuando habla de la fe en la verdad, está hablando del contenido, de la revelación. Cuando hablamos de contenido, hablamos de revelación. Cuando hablamos de proceso, hablamos de inspiración. El qué de Dios, nuestra fe, en qué se basa nuestra fe. Le está diciendo justamente que agradecía al Señor que Dios se haya revelado, que Dios se haya dado a conocer por medio del Espíritu y mediante la santificación. ¿Por qué mediante la santificación? ¿Qué es lo que nos santifica a nosotros los cristianos? La palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con leerla no basta, con vivirla, con practicarla. Porque leerla te hace salvo, pero creerla te hace un verdadero cristiano. Y por supuesto, aplicarla te hace santo. Por lo tanto, vemos este pasaje y vemos, por ejemplo, en 1 de Pedro 1:25. 1 de Pedro 1:25. Estamos haciendo simplemente un recorrido de la defensa de la palabra misma inspirada por Dios, que la palabra misma se defiende a sí misma. Y algunos creen que esto es argumento circular, pero después podemos tocar ese tema. Dice, más la palabra del Señor permanece para siempre. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 25. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y si queremos terminar con Pedro, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. ¿Cuántas cartas tenemos de Pedro nosotros? 2. O sea que si nosotros encontramos solamente la segunda carta de Pedro por ahí, en algún sector de la vida, en un recorrido X, y leemos y somos personas que tenemos cierto conocimiento de interpretación de texto, y decimos, amados, esta es la segunda carta que os escribo, nos va a dar a suponer que hubo una primera, ¿verdad? En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes, dice, han sido dichas por los santos profetas. Y del mandamiento del Señor, él hace mención al Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, dado por vuestros apóstoles. Aquí Pedro está dando evidencia de que para que una palabra sea considerada autoritativa, tenía que haber sido escrita por uno de los apóstoles o alguien cercano a los apóstoles. Eso lo vamos a ver en canonización. Cuando veamos el canon bíblico, vamos a ver no solamente traducciones y agrupaciones, sino que vamos a ver también los requisitos fundamentales para poder entender el canon de la Biblia. ¿Por qué nosotros consideramos a nuestra Biblia 66 libros inspirados por Dios y no más que esos? ¿Y por qué están los libros deuterocanónicos llamados apócrifos, y por qué nosotros no lo avalamos como inspirados por Dios? Aquí el apóstol Pedro está haciendo mención sobre la autoridad de la palabra del Señor. El testimonio del Señor Jesucristo también en relación al Nuevo Testamento, en Juan 16, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo... Sí, exactamente. Hay algunos que nos están siguiendo allí. 12 al 15. El siguiente día, perdón, yo estoy en el 14, perdón, 16, 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará
a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hay un anticipo en este anuncio de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él habla de la obra del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo es el que iba a inspirar la palabra del Señor. Por eso dice allí en la carta del apóstol Pedro justamente de que esos hombres santos fueron inspirados, guiados, conducidos. No hablaron de algo personal, privado, sino que justamente fue el Espíritu Santo el que les dio a conocer. Los apóstoles vieron su ministerio como una extensión del ministerio de nuestro Señor Jesucristo ascendido. Efesios capítulo 4, versículo 20 y 21. En la carta del apóstol Pablo podemos ver en el capítulo 4 cómo él entendía que había una extensión del ministerio de nuestro Señor Jesucristo que había sido ascendido. Versículo 20 al 21. Efesios 4. Dice, pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y haciendo mención sobre ese contexto, sobre una vida nueva. Él está diciendo justamente de la importancia que tiene la palabra del Señor en el creyente. Usted lee el contexto y dice, y esto quiero y requiero en el Señor, que no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Y luego dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Esto después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Y ahí dice, pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo. Él está ampliando la enseñanza de Cristo. Él está haciendo mención a algo de lo que el Señor hacía mención y diciendo que era necesario justamente en el versículo 21. Si es verdad que la habéis oído y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Cristo Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Si ustedes quieren ser mis discípulos, deben permanecer en la verdad. Muchos creyeron, según San Juan capítulo 8, muchos creyeron, pero cuando el Señor le tocó el punto débil y cuando trató su pecado, automáticamente ellos se rebelaron, se resistieron y manifestaron lo que había en la abundancia de su corazón. Por lo tanto, ellos dijeron, esclavos, no somos esclavos de nadie. ¿De qué tenemos que ser libres? Porque el Señor le dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y ellos dijeron, no somos esclavos de nadie. Sí eran esclavos, y bastantes esclavos, hasta que Jesús los trató de hijos del mismo diablo y Satanás. Fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, huesos secos, y una larga lista de un currículum de aquellos que amaban la ley, pero que no la cumplían. Por eso el Señor dice, hagan todo lo que les digan, pero no como ellos, porque ellos dicen y no hacen. Era la característica del hipócrita, que decía, pero no hacía. Y el Señor nos trae convicción de pecado para que nosotros entendamos que necesitamos la nueva vida en Cristo Jesús. El testimonio de los escritores del Nuevo Testamento, vamos a ver sobre esto vamos a decir así, del argumento circular. Los que rechazaron el testimonio de los el testimonio de los escritores del Nuevo Testamento como evidencia suficiente para su inspiración, lo hacen sobre la acusación
escuche bien, de un razonamiento circular. Es decir, se apela al Nuevo Testamento para probar la inspiración del Nuevo Testamento. Sin embargo, estas personas harían bien en tener en cuenta que aunque el Nuevo Testamento es una unidad en un sentido, no lo es en otro. El Nuevo Testamento es una colección de escritos, y esto es importante tener en cuenta. Es una colección de escritos de diferentes autores y hay evidencia de que un autor considera inspirados los escritos de otro. Vimos cómo de alguna manera había un reconocimiento de Pedro hacia Pablo, de Pablo hacia Lucas, y así sucesivamente vemos cómo está totalmente conectado. Esto rompe el razonamiento circular, porque no es solo un autor dando evidencia para sus propios escritos. Por ejemplo, Pablo da evidencia de la inspiración de los escritos de Lucas en 1 de Timoteo 5:18, usted lo puede leer después. Pedro para la inspiración de los escritos de Pablo en 2 de Pedro 3:16, a donde él dice que hay algunos indoctos e inconstantes que tuercen las escrituras para su propia perdición. Y Judas para los de Pedro en Judas 17 y 18. Por lo tanto, las declaraciones de un escritor sobre sus propios escritos tienen valor si se establece suficientemente su autoridad para hacerlas, cosa que hemos hecho anteriormente para los apóstoles. Así vemos que Juan da evidencia para la inspiración de sus escritos, Pablo también lo hace y también Pedro lo imita. Por lo tanto, podemos leer lo que dice Heisler, dice, se presenta a veces la objeción de que un razonamiento circular se refiere a los pasajes bíblicos para sostener las pretensiones bíblicas. Pero esta objeción no tiene fundamento por varias razones. Primero, porque prácticamente no hay forma, o sea, no hay mejor lugar para empezar que con lo que se es pretendido por sí mismo. Legalmente un hombre puede testificar en su propia defensa en una corte judicial. Yo puedo presentarme a defenderme a mí mismo en una corte judicial, legalmente también está avalado. Y luego dice, lógicamente, la pretensión no es usada para sostenerse a sí misma, sino como un punto de partida para estudiarse a sí misma. Porque en realidad lo que nosotros estamos haciendo a través de lo que ellos dicen, una argumentación circular o un razonamiento circular, no es otra cosa de que corroborar por medio de la Escritura cómo tanto en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento se da evidencia suficiente de que la palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y eso es lo que importa. No podemos quedar con esto, que es muy de manera técnica. Yo voy a ir un poco más allá al objetivo, que tiene que ver quizás desde una perspectiva, no llamarle subjetiva para algunos, espiritual para nosotros. Jesucristo da evidencia de que por medio de su palabra transforma, cambia vidas. Y eso está dado en nosotros que conocemos la palabra del Señor y que hemos recibido una vida nueva por medio de la obra de Jesucristo. Por lo tanto, podemos no solamente apelar de manera judicial, sino también de una manera personal en lo que hemos experimentado por la gracia de Dios, que estábamos muertos en delitos y en pecados y ahora vivimos para la gloria del Señor. Hemos visto durante la historia cómo se ha querido destruir al libro que es indestructible, la palabra de Dios. Y durante la historia y ahora en el presente también. Siempre se ha apuntado a destruir la palabra del Señor. Pero gracias al Señor, en la medida que más han argumentado en contra de la palabra del Señor, tanto la ciencia, tanto la historia, la geografía, ha terminado doblegando sus rodillas y confesando que Jesucristo, el que dice la Escritura, es el Señor. Y que la palabra realmente da evidencia de que todo lo que está escrito, por eso es necesario entender que la inspiración es verbal, palabra por palabra. Cuando dice la palabra de Dios en relación a un pueblo en tal lugar, ese pueblo existió históricamente, geográficamente, es un hecho comprobable. El arca del pacto era verídica, el arca de Longné era real, y todo lo que dice la Escritura no se lo puede contradecir. Habrá algunas cuestiones como ciertas controversias o pasajes como que aparentemente se contradicen, pero si nosotros lo entendemos desde una buena exégesis o interpretación de la palabra de Dios, vamos a ver que no existe manera alguna de que la Biblia se contradiga en nada, que la Biblia es infalible, no tiene errores y por supuesto
no puede contradecirse nada. Por lo tanto, seguimos sosteniendo que la palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios. En cuanto al significado, esta diapositiva la puse intercalada. Dice, es importante distinguir entre inspiración y revelación e iluminación. La revelación tiene que ver con el origen, el qué de Dios. La inspiración tiene que ver con el registro, el cómo de Dios. Y luego dice, la iluminación tiene que ver con el entendimiento de la verdad. Muchos tal vez puedan aceptar la revelación y la inspiración de Dios, pero donde fallan es en la tercera parte, que es la iluminación, que es por obra del Espíritu Santo. Vamos a ver algunos significados. Es importante distinguir, este punto, que ya lo vimos, y sobre la inspiración como producto. Cuando se habla de inspiración en cuanto a producto, se hace referencia a una cualidad que tienen las Escrituras. Y eso lo vimos anteriormente, ya lo discutimos. Solamente es para, vamos a decir, a confirmar o afianzar el conocimiento. Usted lee 2 de Timoteo 3:16 y dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y continúa, y útil, para lo que usted ya sabe. La frase inspirada por Dios viene del griego theopneustos, que literalmente significa respirada por Dios, exhalada por Dios. El punto es que la Escritura tiene su origen en Dios. Por lo tanto, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Algunas objeciones importantes a este pasaje son la traducción. Con un ligero cambio en la traducción del texto se puede cambiar totalmente su sentido. La traducción correcta debe ser, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Y una forma incorrecta de traducirlo es, toda la Escritura inspirada por Dios es útil. Y lo vimos anteriormente del peligro de la traducción. Esta última traducción no solo es mucho menos probable a la luz de la gramática griega, sino que va en contra del resto del testimonio bíblico, que ve la totalidad de las Escrituras como inspiradas por Dios. En cuanto al Antiguo y el Nuevo Testamento, aunque el término Escritura se usaba en un sentido técnico mayormente del Antiguo Testamento, es evidente que en los días de Pablo ya algunos escritos del Nuevo Testamento eran conocidos como Escritura. Por lo tanto, lo leímos también anteriormente cuando hablamos de las terminologías de lo que es la Biblia, de dónde deriva la palabra Biblia, porque muchos dicen, sí, pero la palabra Biblia no está en la Biblia. La palabra Biblia deriva justamente del griego biblos, que significa libros, y eso hace mención a biblus, que es justamente el material con el que se elaboraba para el papiro. Por lo tanto, de allí deriva la palabra Biblia. Lo importante es reconocer en cuanto a esto lo que dice la Escritura misma. En 1 de Timoteo 5:18. Vamos a leer ese pasaje. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al que trilla, y digno es el obrero de su salario. Cuando nosotros leemos este pasaje, de alguna manera vemos que se hace mención a dos pasajes, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento, y haciendo mención a la Escritura. Luego en 2 de Pedro 3:15, y la volvemos a leer porque es importante, hasta que usted entienda la importancia de mantener esto, el escrito. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Él nos ha escrito, dice Pablo, el apóstol Pedro. Y el versículo 16 dice, en casi todas sus epístolas, hablando en ellas estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras. Y ahí cuando dice las otras Escrituras, puede estar diciendo también a los otros escritos de los demás escritos del Nuevo Testamento, o a las otras Escrituras
generalizando todo lo que es aún el Antiguo Testamento. Pero lo importante es que hace mención a estos escritos. El objeto de la inspiración es la Biblia y el sujeto es Dios mismo. Dios es quien inspira la Biblia y no la Biblia la que de parte de Dios inspira al lector. Y eso echa por tierra la posición de la neoortodoxia de que yo recibo inspiración cuando leo la Escritura. Y allí se convierte en palabra inspirada. La inspiración como un proceso. Vimos anteriormente esta etapa de la inspiración, de la importancia de defenderla la Biblia desde su misma perspectiva, desde un razonamiento circular para algunos, pero para nosotros es importante entender que la Biblia se defiende a sí misma. Y ahora vemos como un proceso. Cuando se habla de la inspiración en cuanto a un proceso, se sigue una formación de los escritos. Se hace referencia a la acción del Espíritu Santo sobre esos escritores. Y el pasaje clave que lo vimos constantemente, 2 de Pedro 1:21. Ese pasaje es fundamental porque decimos y sostenemos que solamente 2 escritos o 2 pasajes hacen mención a inspiración en el Nuevo Testamento. 2 de Timoteo 3:16, Theos Neustas, y 2 de Pedro 1:21, Feromenoi. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, Feromenoi, por el Espíritu Santo. Aquí vemos, por ejemplo, que significa guiados, impulsados, supervisados. Es como que se usa este término cuando un barco es llevado por el viento, es guiado, es llevado. Bueno, así fue el Espíritu Santo, fue llevando esa palabra que fue respirada por Dios de manera verbal y plenaria. Cuando digo verbal, palabra por palabra, y plenaria, toda la palabra. Las Escrituras no fueron escritas por hombres que actuaban impulsados únicamente por su propia iniciativa, sino que eran asistidos sobrenaturalmente por Dios. La inspiración es la calidad sobrenatural que tienen las Escrituras como resultado de la obra del Espíritu Santo, al guiar a los escritores humanos sin anular su personalidad. Por eso decimos que no fue mecánica, no fue dictado, pero sí fue verbal y fue plenaria. No anuló su personalidad al consignar sin error la revelación divina en las palabras de los manuscritos originales. Vamos a ver, por ejemplo, la ausencia de errores, que ya lo vimos. Y para terminar, sobre 8 elementos en relación a la definición. Con esto terminamos sobre inspiración. Primero, el primer punto que tenemos que entender, o el primer ítem, es que son inspiradas las Escrituras. Dijimos que son inspiradas las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada, no tanto los escritores humanos quienes propiamente son guiados e impulsados. Ellos no es que dijeron, hoy estoy inspirado y voy a escribir tal cosa. No, fue Señor que tomó, Dios el que tomó la guía, el que inició, el que respiró, y ellos de manera muy obediente hicieron los escritos guiados por el Espíritu Santo. Entonces el autor de la inspiración es el Espíritu Santo. Hay indiscutiblemente un juego de palabras en el trasfondo de la doctrina. En griego la palabra para soplo y espíritu es la misma, neuma. Las Escrituras tienen su origen en el soplo de Dios, que también puede querer decir su espíritu. Fue la tercera persona de la Trinidad de la que actuó en la producción de las Escrituras. Y ahí tienen pasajes, lo tienen en sus cartillas para leer que esto es así. La Biblia es un libro teantrópico. En contraste con las posiciones incorrectas que dicen que la Biblia es un libro puramente humano o puramente divino, la posición bíblica es que es un libro teantrópico. Teos, Dios, antropo o antropop viene de hombre, que quiere decir es un libro divino humano. En este sentido existe un paralelismo entre la palabra escrita y la palabra encarnada, que tiene las dos naturalezas. El verbo se hizo carne. La personalidad de los escritores humanos no fue anulada, ya lo vimos anteriormente, como de alguna manera, así como, mire esa aclaración que da aquí, como un rodillo, la brocha o el pulverizador dejan su huella particular en la pared que pintan, los escritores humanos dejaron la huella de su personalidad en las Escrituras, más allá de los géneros literarios que utilizaron. Ausencia de errores. La acción sobrenatural del Espíritu
en la producción de las Escrituras resultó de la completa ausencia de errores. Por lo tanto, podemos decir que la Biblia es inerrante. Revelación divina. Quedó registrado en la Biblia no lo que a los autores les pareció mejor, sino lo que Dios escogió para dar a conocer su voluntad. Y las palabras son inspiradas, no solo las ideas, sino las palabras. Eso es fundamental. Las ideas se comunican a través de las palabras son los vehículos que transportan las ideas. Yo no puedo decir que Dios solamente reveló ideas, porque las ideas sin las palabras carecen de comunicación. Yo cómo le voy a transmitir a usted mi idea que tengo acá en la cabeza. Tengo que mover mi mano, escribir algo, transmitirlo de voz audible. Le tengo que decir, las palabras son los medios por los cuales se transmiten esas ideas. Por lo tanto, cae por tierra lo que algunos argumentan de que el Señor solamente reveló sus ideas. Y el último punto, que fueron inspirados los manuscritos originales. Y esto no es para que nosotros empecemos a decir, entonces, ¿qué pasó con las traducciones que tenemos hoy en día? Bueno, aquí dice, los que sostienen que aún las copias son inspiradas tienen que admitir una inspiración con errores. Por lo tanto, por otro lado, las copias y las versiones que tenemos son adecuadas. Bueno, aquí entra en juego el tema de lo que nosotros llamamos crítica textual. Y eso se ve en hermenéutica, que es la materia que hace mención a la interpretación de la Escritura. La crítica textual se encarga, de alguna manera, de hacer una recopilación de todos los escritos que tenemos hoy día y que no son los originales, pero que de alguna manera, a través de toda esa recopilación de todos los escritos, podemos ver que han sido realmente copias fieles de los originales, porque no se contradicen, porque carecen de errores. Y si bien es cierto, las traducciones que tenemos hoy en día, muchas de ellas derivan de una manera que se conoce como equivalencia dinámica o funcional, donde solamente se capta la idea y se transmite, como la Nueva Versión Internacional y algunas otras Biblias parafraseadas. Lo importante es que nosotros no solamente nos basamos en la lectura o en la predicación expositiva de ciertas versiones con una equivalencia dinámica o funcional, sino que lo hacemos con una Biblia que tiene una equivalencia más bien literal, que es lo que se llama transliteralización de la palabra, copiada desde el original, letra por letra, palabra por palabra, y aunque ha habido algunos quizás errores en la traducción, aún así nosotros podemos dar gracias a esa crítica textual que en realidad nos genera a nosotros una practicidad para poder no solamente tenerla la Nueva Versión Internacional, la Reina Valera 1960, 2000 o la que usted tenga a su alcance y decir, esta es la palabra de Dios. Entonces, un ejercicio muy importante es que cuando usted lea un pasaje no se quede con una versión, busque otra traducción y de esa manera va a poder entender, de acuerdo a algunos pasos fundamentales, cuál es el concepto, la idea o el versículo o la Biblia o la traducción más exacta o para ese momento de lo que usted quiera compartir, la más ideal, porque en realidad debemos de usar por lo menos 4 o 5 traducciones, que sería lo ideal, por lo menos 3. Es fundamental. ¿Cuántos tienen más de 3 versiones en su casa? Y bueno, es importante eso, porque eso le va a dar cierta capacidad de comparar y de ver la Biblia en paralelo y empezar a ver cuáles realmente se ajustan a la idea general en el contexto mismo sobre lo que el autor quiso decir. Esto es importante entender. Las próximas clases que quedan son 2. Una, vamos a terminar con un video al final, pero esta que viene es inerrancia, infalibilidad, suficiencia o supremacía de la palabra del Señor, y luego queda canonización para el último recurso que vamos a tener. Eso lo vamos a imprimir también y le vamos a dar para que usted lo pueda seguir leyendo en su casa. Esa es la idea. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre inspiración?
creo que ha sido un poquito más un tema quizás por ahí de lectura bíblica más que otra cosa, porque en realidad si nosotros partimos de los dos pasajes de la Escritura del Nuevo Testamento que hablan de la inspiración, segunda de Timoteo 3:16, segunda de Pedro 1:21, y tenemos que abrazar toda la Escritura que hace mención a que son escritos de Dios, que Dios ha hablado, que Dios ha dicho, que Dios ha expresado, que los apóstoles han hablado de parte del Señor, y todo lo que vimos, como la Biblia da evidencia de que es la autoridad misma del Señor.